Aquí nada se toca, por Cristina Zárate. Ricardo Anaya dando una conferencia de prensa es de lo más surreal en un supuesto México dictatorial, tal y como asegura su propio partido, el de Acción Nacional. Más allá de hablar con toda libertad ante periodistas, legisladores o ante quien se le plazca, llegó al cargo que ahora ocupa de manera controversial. Senador por la vía plurinominal, a pesar de no cumplir con el requisito de residencia en el país 6 meses antes de la elección. A pesar de este pequeño detalle, el Tribunal Electoral avaló su candidatura y hoy ocupa un cargo de supuesta elección popular. Su discurso no ha cambiado. Es la misma narrativa tramposa de hace 6 años, cuando le aseguraba al expresidente Andrés Manuel López Obrador que sus ideas eran viejas e imposibles de llevar a cabo. El mandatario le demostró a él y a toda la oposición cómo era posible levantar al país mediante una política económica humanista. Y de paso, desapareció de la vida pública del país al terminar su cargo, desmintiendo su supuesta reelección, pese a que la derecha aseguraba que AMLO buscaba perpetuarse en el poder, como el ambicioso dictador que era. Doy algunos antecedentes porque es necesario dar un breve contexto a los consejos que Anaya, ese senador que llegó vía plurinominal al Senado, quiere dar a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cómo gobernar a México. Dar marcha atrás a la reforma judicial. Revertir la reforma al Infonavit. Permitir inversión privada en la generación de electricidad y reconocer que la política de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un fracaso y es necesario regresar a una estrategia frontal contra el crimen organizado. En pocas palabras, Ricardo Anaya quiere regresar a la guerra contra el narco de Felipe Calderón, pese a que fue la propia Casa Blanca quien mencionó la semana pasada que el narcogobierno mexicano al que se refería Donald Trump era el que se vivió cuando estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por sus vínculos con el narco. A estas críticas se le unió Sergio Sarmiento, alegando que el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, CUTSARI, era algo imposible de lograr, al afirmar que solo unas cuantas empresas de Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán han tenido éxito en este mercado. A este respecto, el opinador agregó que en México el gobierno solo piensa que es cuestión de dar órdenes desde arriba. SIC. El columnista Ricardo Rafael también se unió a las críticas, citando al ministro Javier Lainez, quien asegura que en este momento México está, abro comillas, viviendo un poder judicial desestabilizado que aporta poca certeza jurídica en un momento en el que el país requeriría exactamente lo contrario. Cierro comillas. A través de este argumento, Rafael asegura que la reforma judicial, que por cierto ya forma parte de la Constitución, fue diseñada con arrogancia, desconocimiento y mucho descuido, lo cual nos ha metido en una crisis política. Si bien es cierto que el ministro Lainez tiene razón y el país necesita un poder judicial estable y certero, quienes se han encargado de desestabilizarlo a través de maniobras tramposas y nada pegadas a la legalidad son los mismos ministros que se niegan a cumplir con lo que mandata la Constitución una y otra vez de manera reiterada. Primero, no bajándose los sueldos, luego, al no devolver los fideicomisos a la hacienda pública y tercero, al preferir bajarle prestaciones a sus mismos trabajadores con tal de no perder sus propios privilegios. A este acto se agrega el rechazo a la lista de candidatos al Poder Judicial realizada por el Senado, luego de que el comité del propio poder se negó a continuar con el proceso. Los consejos de la oposición y sus opinadores llevan a lo mismo. Pasaron de una moratoria constitucional, de criticar toda acción de los gobiernos de la Cuarta Transformación, a decir que en México nada se toca. Empezaron con el INE, no se toca. El Poder Judicial, no se toca. No se toca el Infonavit, no se tocan las reformas del expresidente Peña Nieto, no se tocan las pensiones a los trabajadores,
no se toca nada, porque no tienen experiencia, porque no saben o simplemente porque lo están haciendo mal. La reforma que más protestas levantó fue el discurso de no se toca al Poder Judicial, aunque éste sea en gran parte responsable de la falta de justicia que se vive en México, al conceder amparos a figuras como el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, recientemente removido de su cargo por el Congreso local de Morelos, o al declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de marzo de 2021, por poner solo algunos ejemplos. Porque también eso de liberar delincuentes, bueno, mejor ya ni hablamos. Si bien la derecha ha reconocido que es necesario un sistema de justicia mejor, que haya mayor desarrollo económico, apoyo en la generación de energías alternativas, es incorrecto el término energías limpias, porque en realidad ninguna energía lo es. Crecimiento tecnológico y trabajar en mejorar la seguridad en todo el país, para ellos existe solo una idea. Aquí nada se toca. Y es que para gente como Anaya, tanto el presente sistema de justicia, las políticas neoliberales de antaño, la privatización de las empresas nacionales, la opacidad con que se manejaba hasta los organismos autónomos y el presupuesto de institutos como el Infonavit estaban bien, porque los diseñaron de tal forma que sus reglas de operación impedían su impugnación o cancelación, y sin importar qué tan injusta o autoritaria fuera. No había poder alguno que impidiera que los trabajadores fueran despojados de sus casas, les embargaran sus bienes o retuvieran su salario. En el mundo neoliberal todo era posible, resultado del poco esfuerzo de una persona, sinónimo de flojera. Ya no más. Al grito de aquí nada se toca, se puede responder: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y el pueblo decidió darle el timón a Claudia Sheinbaum, les guste o no. Muchas gracias por escuchar.